Las 7:30, sí, la oyó bien, las 7:30, tiempo de Mazatlán, Sinaloa, las 8:30, tiempo de la Ciudad de México, 8:30. Vamos a platicar de un libro que conocimos esta misma semana, que lleva a cabo, que realiza México Evalúa. Lo presentaron esta semana el doctor Leonardo Curcio, acompañado de otros grandes catedráticos, gente que habla, que entiende lo que está sucediendo en políticas públicas, en diagnóstico del país, todo lo que está ahí alrededor. Está en línea telefónica, me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Edna Jaime. Ella es la directora general de México Evalúa. Con este libro, escuche el tema, léase Si se quiere gobernar, y le ponen en serio. Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué vamos a encontrar en este libro y hacia quién va dirigido? Hacia los 4 candidatos. ¿Cómo estás, Edna? Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de platicar sobre el libro. Efectivamente, se llama Léase si se quiere gobernar, y le ponemos entre paréntesis en serio. O sea, le agregamos jiribilla al título. Pues a veces sí atraemos la atención de quienes deben estar pensando en la política pública de este país. Cómo resolver los grandes problemas públicos, pues, que son nuestros problemas, Jaime. Entonces, ¿qué van a encontrar en este libro? Van a encontrar 10 capítulos que abordan 10 problemas públicos. Lo van a encontrar en un formato de reporte de política pública. Se les conoce como policy brief. Y lo que tiene es un diagnóstico breve, no nos extendemos en eso, o sea, sí definimos bien cuál es el problema público. Después hacemos un recorrido para ver cómo se ha tratado de resolver este problema. Creo que es importante construir sobre lo que se ha hecho antes, si es que se ha hecho correctamente, y después ya planteamos las propuestas. 10 capítulos, y tiene un capítulo introductorio que me parece fundamental. Este capítulo introductorio lo escribe Luis Rubio, y se llama El corazón de nuestro desafío, porque creo que plantea muy bien por qué estamos atorados y por qué seguiremos atorados si no se atiende el problema que en un momento describo. Y es que pues tenemos una estructura de gobierno, Jaime, que no está dispuesta, que no está acomodada, organizada para responder a nuestros problemas. Pues tenemos 3 órdenes de gobierno, tenemos distintas instituciones, pero no logramos ensamblarlas, ponerlas de tal manera que sean eficaces. En el pasado tuvimos un régimen muy centralizado, muy vertical, con mecanismos de control político y de disciplina muy fuertes, y esto le daba cierta efectividad a las tareas del gobierno. No estoy de ninguna manera alabando ese pasado ni quisiera regresar a él, pero sí es para ilustrar por qué la máquina funcionaba. Viene la transición democrática, vienen distintos cambios políticos, la fragmentación del poder, y esto nos ha dejado un sistema muy dislocado, pero también disfuncional. Si no atendemos este problema de fondo, de tener un aparato burocrático, un sistema de gobierno que realmente pueda responder a nuestros problemas, pues vamos a seguir pues atorados, convirtiendo a nuestros pequeños en grandes problemas y los grandes problemas en irresolubles. Entonces, me parece muy importante que los candidatos dejen de tener este tema como un punto ciego y lo atiendan. O sea, ¿cómo hacemos un gobierno eficaz y funcional? Porque si no lo hacemos, la desconfianza en las instituciones seguirá creciendo y el desencanto con la democracia también. Creo que somos uno de los países con más desencanto en referencia a nuestra democracia, porque no vemos resultados. Dicho lo anterior, este capítulo es el introductorio y plantea el trasfondo y el fondo de nuestro problema. Arrancamos con el abordaje de distintas problemáticas. Dedicamos 4 capítulos al tema de la seguridad y la justicia, y son los primeros, porque consideramos que pues el país está enfrentando una grave crisis de violencia y de inseguridad, y si no resolvemos ese tema, pues difícilmente podemos resolver cualquier otro. Porque si el Estado no puede proteger la vida, que es su función primordial, la protección de la vida, la protección del patrimonio, entonces nos está fallando gravemente.
Después de los capítulos de seguridad y justicia, hablamos de la Procuración de Justicia como el eslabón más débil, proponemos cómo fortalecerla. Hablamos también del gobierno judicial, del poder judicial, pocas veces se aborda, pero también amerita que se evalúe y que se cambien los aspectos que deben ajustarse. Después hablamos del tema de corrupción. Tú sabes que esa es una de nuestras pasiones y somos consecuentes como lo que hemos promovido en el Sistema Nacional Anticorrupción. Planteamos qué debemos hacer para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo generar capacidades y fortalecer las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Hacemos también propuestas muy concretas. Hablamos de la obra pública. Ahí se concentran los riesgos de corrupción y está mal estructurada. Tenemos malas leyes y tenemos que generar mucho más transparencia y generar más competencia, procesos competitivos y evitar adjudicación directa y transacciones en la opacidad. Después de eso pasamos a hablar de temas presupuestales y de cómo podemos elevar la calidad del gasto, mejorar el control presupuestal, incluir controles efectivos al ejercicio presupuestal. Hablamos de competencia económica y concluimos con un capítulo muy interesante donde otra vez Luis Rubio nos plantea el panorama de qué pasaría si se cancela el Tratado de Libre Comercio. Estamos platicando con Edna Jaime, ella es directora de México Evalúa. Edna, como vemos, gobernar México no es, gobernar cualquier cosa no es sencillo, pero gobernar México tiene sus implicaciones y sus cuestiones muy contrarias. Cuando uno puede leer este libro y cuando uno lo ojea, yo tuve la oportunidad de ojearlo, no lo he leído de pies a cabeza, de principio a fin, pero sí he estado avanzando en algunos de los capítulos. Vemos lo que tú nos comentabas al principio, el cambio que ha generado de la democracia y en muchos sectores de la población, la desilusión en ocasiones que ha ocasionado la democracia. ¿Cómo poder empatar democracia y lo que está viviendo el país en cuestión de crimen organizado, en cuestión de falta o de pocas oportunidades, en cuestión de todo lo que está sucediendo en temas de género? ¿Cómo poder generar políticas públicas y que quien nos gobierne pueda tomar esas decisiones con una raíz o con una serie de cosas que está alrededor, que él no puede ser el que tome las decisiones por sí solo? Hay estructuras y hay cosas que mover que tienen muchos años sin moverse, Edna. Sí, me parece que pues propones un ejemplo de lo más sugerente. ¿Por qué no hemos podido resolver el problema de seguridad y de violencia? Pues ¿cómo empatar nuestra democracia, la pluralidad y la fragmentación del poder que la democracia trajo consigo con funcionalidad de gobierno? Ese es precisamente nuestro reto profundo. Entonces, sí creo que necesitamos pensar en una reingeniería y necesitamos de liderazgo, primero de que se entienda el problema, de que se quiera entrar al problema y de que generemos un nuevo arreglo político, un nuevo arreglo en nuestra estructura de gobierno que permita que lo que tenemos, que lo dislocado se acomode bien. No es una tarea fácil, yo creo que es bastante compleja, pero me preocupa mucho que no estamos escuchando a ninguno de los candidatos siquiera mencionar el tema. No he oído a alguno que haga un planteamiento de nuestro federalismo disfuncional, que nos hable de la falta de capacidades en algunas de nuestras instituciones que las hace profundamente débiles. Por ejemplo, la Edna, Procuración de Justicia. Yo no he escuchado uno solo, Edna, que platique del tema de las pensiones, un tema que nos va a estallar en las manos en los siguientes años. Es un tema que se aborda en nuestro capítulo presupuestal, cómo ha sido la evolución de la deuda y de nuestros pasivos, donde se encuentra las pensiones. Entonces, pues sí hay muchos temas. Yo francamente creo que pues es muy importante que el libro arranque con este planteamiento de que si no tenemos un gobierno, una estructura de gobierno funcional, pues no vamos a poder solucionar los pequeños problemas. Y los pequeños problemas se nos van a hacer grandes, como lo hemos visto, y los grandes irresolubles también como lo estamos viviendo.
Pues Edna Jaime, directora de México Evalúa, en verdad, gracias por regalarnos estos minutos este fin de semana y lectura obligada para quienes tomen las decisiones en el gobierno, pero también para quienes como ciudadanos les exigimos que trabajen por el bien de nosotros y por el bien de una sociedad que exige resultados. Edna, fuerte abrazo, estupendo fin de semana. La agradecida soy yo, Jaime, también un abrazo de vuelta. Gracias, Edna, que estés muy bien, muy buenos días. Edna Jaime, ella es directora de México Evalúa. Bien interesante este libro, fue la presentación esta misma semana y bueno, pues hay que detenernos y la gente que tiene a cargo o en su cercanía un cargo público o las decisiones que tienen que ver o que impactan a una sociedad, pues debería de echarle ahí una leidita, una pasadita, porque vienen en una manera de capítulos bien interesante. Oiga, recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Mazatlán, Sinaloa. Aquí en Mazatlán son las 7 de la mañana con 40 minutos, en la Ciudad de México y en el tiempo del centro del país